Doña Mayela, qué fresquito que se siente aquí, ¿verdad? Sí, claro. Lo interesante de estas casas es que son térmicas. Si hace mucho calor, ellas son entonces frescas, y si hace frío, ella es cálida. Y es que es una de las características del sistema constructivo del Barequi, de que las casas sean térmicas. Pero fíjate que lo interesante es estos grandes corredores. Era muy importante para ese tipo de construcción arquitectónica el corredor, porque el alero amplio es fundamental para que las paredes de la casa nunca se mojen, porque si el bareque se moja, pues se deteriora, se erosiona la tierra. Entonces el corredor se hizo con ese propósito, ampliar aleros para que la vivienda estuviera protegida del agua. Sin embargo, se convirtió en un espacio donde la familia empezó a realizar muchas actividades, y una de ellas es eso que estamos haciendo aquí, sentadas, conversando, tertuliando. Por eso yo siempre digo que en estos espacios nació nuestra tradición oral, leyendas, refranes, música, porque las familias, después de que terminaban sus actividades cotidianas, se sentaban acá. Acordate que hablamos de periodos en que no existe la electricidad, entonces la gente, una vez que termina sus actividades, se sienta en estos corredores a conversar. Pero también el corredor jugó un papel importante en la ejecución de otras actividades que se requerían hacer bajo techo, como por ejemplo desgranar maíz, pelar frijoles, seleccionar café cuando había que hacerlo, separar el café verde del rojo, es decir, muchas actividades. La mujer se podía aquí empezar a hacer sus costuras, los niños podían realizar juegos bajo techo en tiempos de lluvia. Entonces el corredor se convirtió en un espacio muy importante. Incluso algunas señoras me decían que el corredor era importantísimo para copar, y que resulta ser que si el novio no había puesto fecha de matrimonio, no pasaba a la sala, copaba en el corredor. Por eso, porque mucha gente no sabe qué es copar. Exactamente. Bueno, nosotros sí lo sabemos, pero supuesto. Sí, ya los jóvenes hoy en día les decimos de copar, yo a veces les digo, bueno, en los corredores se copaba, y me quedan así mirándome como, ¿qué estoy diciendo yo? Bueno, no, eran las relaciones de pareja, las relaciones, el conversar, porque en realidad era eso, era que el hombre y la mujer pudiera el hombre visitar la casa de la muchacha y poder conversar en estos corredores. Y como con te decía, límite de hora. Con límite de hora. Y como te decía, si el chico todavía no era de mucha confianza, ¿verdad? Entonces no lo hacían pasar a la sala. Pero si el muchacho ya había formalizado la relación y había comunicado a sus padres la intención de casarse con la muchacha, entonces podía pasar a la sala. Si no, iba a estar aquí en el corredor. Pero me cuenta mi abuela que los bailes en los corredores y en las salas de las casas eran una constante. Yo pienso que la gente se divirtió muchísimo. Mi abuela me contaba que era muy común que la gente en algunas casas, sobre todo la gente que tenían un poco más de dinero, hacían bailes porque disponían de una vitrola y entonces podían invitar, y como se trataba de una casa, entonces las familias sí dejaban ir a las hijas a las casas a hacer los bailes. Por supuesto, estamos hablando de comunidades un poquito más no tan del campo, porque por ejemplo varía mucho las maneras como la gente se relaciona, pero como les digo, en este corredor es sinónimo de un montón de actividades que la gente hacía, grandes y chicos y hombres y mujeres en un espacio. Por eso es tan importante el corredor, que lamentablemente hoy desapareció, porque ya no tenemos casi espacio de corredor en nuestras viviendas, ¿verdad? Pero es un corredor lindísimo, fresco, desde aquí usted observa el cafetal, los jardines, el solar, es un lugar muy muy agradable. Sí, es cierto, yo que estoy aquí sentada les cuento que es una delicia definitivamente, y todo lo que uno observa, bueno, es súper refrescante. Y bueno, doña Mayela, vamos a seguir ahora durante este recorrido haciendo otras cosas. Estamos con don Francisco Sánchez de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Nutrición. Ellos, junto al Museo de Arte, de Cultura Popular, están desarrollando este proyecto especial que tal vez usted nos puede explicar, don Francisco. Entendemos nosotros, consiste en el rescate de muchos de los productos tradicionales que se han perdido con el tiempo. Sí, bueno, como usted dijo, ¿verdad? Es el rescate de productos que ya actualmente nadie conoce. Ni siquiera, bueno, lógico, en la parte central del país no se conocen, y tal vez en las zonas rurales también. La idea surgió de un estudio que se estaba haciendo en la Escuela de Nutrición sobre características físico-químicas y valor nutritivo de los alimentos, y entonces pensamos que también deberíamos saber qué cosas había en Costa Rica que mantuvieron a nuestra población sana y que actualmente no los conocemos. Y nos dimos la tarea a estudiar 14 comunidades en los litorales, fronteras y partes centrales del país,
para rescatar flores, tallos y hojas. No incluimos raíces ni frutas, que es otra tarea que nos queda pendiente, pero encontramos una gran variedad de productos que todavía la gente conoce y que se pueden consumir. Estos productos, más o menos, ¿qué cantidad son? Y tal vez háblenos de uno o dos, tal vez conocidos por nosotros. Bueno, hicimos un elenco de casi 75 productos y casi 200 recetas de cada producto, porque cada producto se puede elaborar de diferentes formas, ya sea como frescos, como guisos, como tortas, como panes, como dulces, sopas, y entonces da una gran variedad de preparaciones. Y por ejemplo, en caso de las flores, tenemos una flor que se consume, que se puede consumir ahora en muchas partes de Costa Rica, que es la de la pitaya. Esta flor se puede consumir, que es una flor grande, puede dar para varios miembros de la familia, tiene una manera de prepararse diferente, pero no es nada difícil. En el caso de las flores tenemos esta. En el caso de los tallos tenemos, por ejemplo, encontramos como 7 o más variedades de palmeritas silvestres que la gente consumía. Entonces se comían los tallos, los brotes de los tallos de diferentes formas. En cuanto a tallos fue eso. Y en cuanto a hojas, sí encontramos más que nada en la parte central del país, por ejemplo, las hojas que llaman los campesinos como cogollos, ¿verdad? Que son las hojitas tiernas, por ejemplo, del tiquisque, del ñame, del ñampí, que se pueden consumir como picadillos o como en guisos o como en tortas. Don Francisco, ¿y en qué consiste esta fusión entre Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional? Bueno, es una gran oportunidad, si lo vemos nosotros en la Escuela de Nutrición, para poder continuar con este estudio, ya que un compromiso que teníamos con las comunidades era lógicamente devolverles, ¿verdad? Ya de una manera más estudiada, más científica, estos alimentos, en cuanto a sus características físico-químicas, valor nutritivo, preparaciones organolépticas, diferentes maneras de consumirlo y para qué etapa de la vida podría ser importante. Entonces realmente lo vemos como una extensión de lo que estábamos haciendo y una oportunidad para que todas las comunidades de nuestro país se beneficien. Y ahora vamos a irnos un momentito a una especie de cocina para que don Francisco nos detalle sobre cuáles son las cualidades de estos alimentos que se están rescatando para la nutrición humana. Bueno, afortunadamente el Museo de Cultura Popular tiene este mural acá de dibujos de las hojas, brotes, flores, tallos, que es parte de nuestra investigación que hicimos en la Escuela de Nutrición. En cuanto al valor nutritivo de las hojas y de los otros productos, digamos, entre hojas, flores y tallos, el que más valor nutritivo hemos encontrado que son el de las hojas, porque tiene además de la fibra otras vitaminas que pueden actuar como antioxidantes y hoy día se están estudiando mucho en la parte de la protección contra ciertos tipos de enfermedades como las crónicas. En cuanto a las flores, encontramos, por ejemplo, en una flor de pitaya, que las flores realmente son bastante pobres en valor nutritivo, pero sí tienen algunas vitaminas que todavía faltaría más estudio para ver si pueden proteger la pared celular. En cuanto a los brotes y los tallos que tenemos allá, hemos visto que las hojitas tiernas de las plantas como el tiquisque, el ñame, la hoja tierna de yuca, el de camote, que antiguamente se consumían en Costa Rica, también tienen propiedades, sobre todo en la parte de salud del intestino delgado, intestino grueso, y también como proveedor de algunas vitaminas, sobre todo como vitamina C, ¿verdad? Y por último, los tallos que tenemos acá, también los hemos encontrado que estos alimentos se consumen básicamente como en su parte tierna, no en la parte ya madura. Y la parte tierna ciertamente tiene algunas sustancias tóxicas, pero a raíz de una manera de prepararlos se puede eliminar lo tóxico y se puede consumir o aprovechar la sustancia nutritiva, que en este momento se referiría más que nada a fibras, que es muy necesario porque justamente hoy día, de acuerdo a la encuesta nacional de nutrición del año 2008-2009, el consumo de estos alimentos es ni una cucharadita al día en la población costarricense, ¿verdad? Entonces realmente hemos estado descuidando esta parte que podríamos aprovecharla conociendo todos estos alimentos. El Museo de Cultura Popular está ubicado en Santa Lucía de Barba. Entre sus objetivos están la preservación y el rescate de costumbres, tradiciones y elementos de la Costa Rica anterior al siglo XXI. La agricultura que armonizaba con la naturaleza,
Las buenas prácticas ambientales son parte de este esfuerzo de la Universidad Nacional. La vivienda de Bahareque es uno de sus ejes de trabajo y se dan cursos sobre cómo trabajar esta técnica constructiva. La proyección del barro en las actividades de los costarricenses se manifiesta incluso en la alimentación con hornos de leña. El museo participa en el rescate de alimentos tradicionales también usados en las cocinas de los abuelos.